Ok, no hay problema. Las clases no son obligatorias, las clases teóricos, ¿sí? Y más que nada, porque está todo grabado, no hay ningún problema. Bueno, Gracias por avisar igual, ¿eh? de nada. Bien. Ok, hoy, mira, tenemos solamente 26 diapos. Además, no creo que hay nada que es difícil para entender. Son muchos detalles. Entonces yo creo que más o menos una hora, quizás un poquito más, ya podemos terminar. Y tiene un poquito de tiempo para, bueno, leer el paper y terminar las tareas que todavía hay. Ok, antes de empezar, ¿hay alguna pregunta de cosas anteriores? Ok, bueno. Yo no, por lo menos. Bueno, si hay silencio o si dicen que no, entonces podemos empezar. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Ya hablamos de cómo llegamos desde secuencia a una estructura, cómo es el plegar, el plegamiento, en qué son las cosas que tenemos que pensar. Miércoles miramos a que en realidad cuando vamos desde la estructura a la función tenemos que mirar las mismas cosas, agua por ejemplo. Eh, lo que no miramos en realidad son más o menos es la característica de la proteína. Bueno, la característica de la proteína obviamente viene del plegado, del plegamiento, pero este también viene de las características de aminoácidos. Bueno, y bien relacionado a este son las modificaciones post-traduccionales. Bueno, modificaciones post-traduccionales hasta que puede ser una materia, tantos hay y tiene una complejidad muy alta y cumplen varios roles, ¿sí? Lo que vamos a mirar en esta materia es sencillamente algunos ejemplos en esta clase, también en otras clases, que son importantes para las cosas, para los aspectos biológicos que queremos mostrar. Entonces va a ser un poco por arriba. Bueno, el review que tienen va a ser un poquito más amplio, pero este review no es que le tienen que estudiar, ¿sí? Lo tienen que leer, tienen que responder las preguntas que todavía no están. Yo voy a tratar de terminarlo hoy, pero bueno, tienen hasta miércoles. Tienen que responder las preguntas y más o menos entender las ideas principales pensando bueno, la biológica, ¿sí? Entonces, ¿para qué tenemos estas modificaciones? ¿Para qué es reversible? ¿O qué significa que esa es una modificación irreversible? Estas cosas son mucho más importantes que aprender todas las modificaciones diferentes. Ok, empezamos. Voy a cerrar este para que tenemos un poquito más. Y este también cree que se puede cerrar. Sí. Ok, características de aminoácidos. Esa es la base de la función. Bueno, y el tema es, yo supongo que todos saben que existen aminoácidos que son similares. Pero el problema es que similitud de aminoácido no es tan sencillo. En realidad es algo muy difícil y es algo que molesta mucho en, por ejemplo, análisis biocomputacionales. Eso lo vamos a ver un poco en la próxima clase teórica, creo que va a ser el próximo viernes, ¿sí? Donde vamos a hablar del tema de asignación de función. Eso significa que esa es una clase sobre herramientas y las aplicaciones de herramientas bioinformáticas. Acá hay una imagen, ¿sí? Que es como un estilo de diagrama Venn que muestra tipos de similitud y las características físico-químicas que pueden estar involucrados. Y lo que se ve claramente, que no puedes decir, bueno, pero la Q, la glutamina, sí, es sencillamente solamente similar a la N, a la asparagina. No, la Q también puede ser similar al glutamato y la asparagina puede ser similar al aspartato. Y el aspartato, a su vez, puede ser similar al glutamato y a la lisina.
es complicado. Bueno, entonces existe similitud de aminoácidos. Las modificaciones posttradicionales tienen la función de ampliar el juego de estas características, aunque ya son varios. Aparentemente conviene al sistema biológico tener más. Bien, este está mal, me olvidé de cambiarlo, entonces lo tenemos que perder. Y empezamos con residuos aminoácidos, porque esa es una cosa que es importante. Siempre estamos hablando de los residuos de aminoácidos, donde en realidad las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿sí? Y lo que tiene también es por el enlace peptídico, por ejemplo, estos dipolos, ¿sí? Igual, aunque hay alguna interacción entre este dipolo, este residuo y este residuo, en general lo más importante son los residuos. Y de aquí siempre mencionamos residuo. Esta palabra es lo que usamos. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a pasar por todos los aminoácidos, por todos los residuos, y vamos a ver un poco cuáles son las características y voy a indicar un poco cómo es un poco la similitud. Y empezamos con el más raro. Y el más raro es prolina. ¿Sí? Ya sabemos que prolina está involucrada, es muy importante en la estructura. ¿Por qué? Porque justamente la prolina tiene nitrógeno bloqueado y de aquí sí o sí lo que tiene es un ángulo phi restringido. Otra cosa es que, bueno, desde lo que resulta es la posibilidad de tener dos configuraciones, cis y trans. Eso es algo que se puede buscar, por ejemplo, en estructuras. Bueno, la combinación de estas dos, ¿sí?, resulta en que, por ejemplo, que la PRO instiga las curvas, que resulta, por ejemplo, en la estructura secundaria de prolipolina. No es alfa hélice, no es beta sheet, es sencillamente poliprolina. Generalmente es PPG. La G corrige un poco la PRO porque la PRO es demasiado rígido para generar justamente un hélice lindo. Tercera cosa del nitrógeno es que tiene un solo hidrógeno, por lo cual no es un donor, ¿sí? Entonces de aquí la prolina no puede ser perfectamente estar en un alfa hélice o en un beta sheet, porque solamente puede ser el aceptor, no el donor. Bueno, y en general, la última cosa que no es tan importante, podemos decir que prolina es hidrofóbico. Bien, vamos al segundo. Ahora vamos a hacerlo más o menos alfabéticamente. Vamos con la A, la alanina, también indicada con ala. Acá tenemos la estructura. El grupo R es un metil, es un zwitterion, es hidrofóbico. Bueno, y acá hay algo raro. ¿Es hidrofóbico o es muy hidrofóbico? Bueno, lo que pasa es que no es muy grande. Entonces, aunque es hidrofóbico, ¿sí?, por la presencia del dipolo, no es muy hidrofóbico, ¿sí? Entonces, los grupos que son también hidrofóbicos, pero tienen un grupo residual más grande, son relativamente más hidrofóbicos. Y eso es importante. Bueno, es un aminoácido muy frecuente, más o menos un 8% de todos los aminoácidos. Y en, por ejemplo, bacteria también está incorporado D-alanina. Hablando del dieta humano, no es esencial porque lo podemos biosintetizar nosotros. Y bueno, ahora voy a la particularidad de alanina. Y la particularidad de alanina es que es el aminoácido que es muy importante en la investigación bioquímica. Eso es algo que sí o sí tengo que explicar. Y la razón por esto es que, dado que es un poco hidrofóbico, pero no demasiado hidrofóbico, es como un grupo residual, comparando con todos los demás, que es bastante promedio. Y de aquí lo que en la investigación bioquímica usamos mucho es algo que se llama alanine scan, ¿sí?, en lo cual estamos mirando a toda la proteína y tratamos de identificar cuáles son los residuos importantes. ¿Cómo lo hacemos? Con mutaciones. Entonces vamos a mutar residuo por residuo. De aquí la palabra scan. Entonces acá lo ves, acá arriba tenemos la secuencia nativa,
Y acá, yendo por abajo, vamos uno por uno. Vamos a hacer mutación de un solo aminoácido. Eso se llama un alanine scan. Y es muy útil, por ejemplo, para identificar sitios catalíticos, etc. Tampoco es fácil, ¿sí? Entonces, si vos cambias un triptofano por alanina y perdés la actividad catalítica, no significa directamente que el triptofano es catalítico. Puede ser resultado porque ahora no es más soluble, ¿sí? Por un cambio conformacional. Próximo, la C. La C también es bien particular. Y acá tenemos un primer ejemplo donde tenemos un problema pensando en similitud. Lo que tiene, ¿sí? El grupo R es un tiol, ¿sí? Eso significa que se puede oxidar, ¿sí? Eso es algo que podemos usar enzimáticamente para generar, es una modificación post-reaccional, un puente disulfuro. Otra palabra que pueden encontrar es cistina, ¿sí? Ese es un puente disulfuro, cistina. O puede ser una oxidación importante en catálisis, ¿sí? De aquí, por ejemplo, un ejemplo de una enzima en la cual la cistina es catalítico es la cistina proteasa. Voy a indicar en esta clase solamente las proteasas como ejemplos para residuos que son importantes en catálisis. La tercera forma importante en la cual la podemos encontrar es en proteínas hierro-azufre. Y hay dos tipos. El primero es el 2 hierro 2 sulfuro, que se encuentra acá. Y el segundo es 4 hierro con 4 sulfuro. Y eso se ve que genera una estructura bastante compleja. ¿Sí? Y hay todos unos equilibrios. Entonces este también está claro que genera cambios en la conformación vía un equilibrio reversible. Bien. Por lo demás, cistina, porque tiene un grupo tiol, en general es algo que genera un poco de inestabilidad. Pero bueno, acá tenemos tres funciones diferentes, porque cumple tres funciones diferentes. En cada función la similitud es diferente. Okay. Próximo es la D. A, C, D, B no hay. D es aspartato, ácido aspartático. Y en este diapo vamos a compararlo con los residuos que son de alguna forma similar. Que es primeramente la E, glutamato. ¿Y por qué? Porque bueno, la D y la E, el aspartato y el glutamato, son cargados y son ácidos. Pero bueno, porque son ácidos, si están cargados depende del pH. Si el pH está bajo, significa que tenemos una alta concentración de protones y la posibilidad que encontramos el grupo hidroxilado mucho más alto. Entonces, eso significa que el pH bajo no se encuentran cargados, pero son polares. Y de aquí que el aspartato también es similar a la asparagina. Y que la glutamato es similares a la glutamina, aspartato a asparagina, glutamina a glutamato. Y bueno, también hay un poco, podemos decir que el glutamato también podemos decir que no, es bastante similar a la asparagina. ¿Qué más sabemos? Bueno, más que nada el aspartato, pero también el glutamato suelen ser catalíticos. ¿Sí? Ese se ve, por ejemplo, en aspartic protease, que es una de las proteasas más impactantes. Glutamic protease, que es una proteasa muy rara, que hay muy pocas. Por ejemplo, en humanos creo que no tienen, creo que hay solamente en algunas bacterias y en hongos. Y también hay una asparagina proteasa, ¿sí? Pero hay muy pocas de estos. Bien. Próximo, ya pasamos la D y la E, entonces ahora vamos a la F para fenilalanina. La característica más importante es que tiene un grupo residual aromático, pero sencillamente aromático, y que de aquí es hidrofóbico.
Pero no solamente es hidrofóbico, también porque tiene este grupo fenil, es un residuo grande. Y además que es grande, por el grupo fenil, es rígido. Bueno, este sí es un aminoácido que es esencial en la dieta humana. ¿Por qué? Porque no lo podemos producir. Lo que sí es el precursor de tirosina. Bueno, no es una gran sorpresa, porque la tirosina es sencillamente la forma hidroxilada del fenilalanina. Bueno, característica de esta es que, bueno, tiene este grupo, esta parte sí está hidrofóbico, pero bueno, por la presencia de este grupo hidrofil, también podemos decir que tiene un carácter medio anfipático. Ok, vamos a seguir con la próxima, no porque es la próxima letra después la Y o antes de la Y, que es la W, pero más que nada porque ese es el tercer aminoácido que es aromático. Pero este, mira, tiene dos anillos. Entonces este es muy grande y este es muy rígido. También es muy hidrofóbico porque es muy grande, y que de aquí este es el aminoácido quizás más particular de las 20. Si encontrás un triptofán en una secuencia, en general vas a ver que está casi estrictamente conservado. Siempre está enterrado. Si está enterrado y si lo mutamos para otro aminoácido, aunque sea una fenilalanina, igual por el cambio por algo más pequeño, en general resulta en un cambio conformacional. De aquí, el triptofano siempre está conservado, casi siempre. Bueno, después la F tenemos la G. El grupo residual es un protón, es el más simple, entonces podemos decir. Y ahora vamos a la pregunta, ¿es hidrofóbico o no? Bueno, es más o menos como alanina, pero podemos decir que es un poco menos hidrofóbico que la alanina. Podemos decir, bueno, que no, ni hidrofóbico ni hidrofílico. Y mucho más importante, lo más importante de la glicina, es que es esencial. ¿Por qué? Porque tiene, por la presencia del protón, que no tiene nada estérico, no impide nada, tiene una muy grande libertad. Aunque parece más a alanina, también podemos decir que puede cumplir el mismo rol que tiene PRO. ¿Sí? PRO instiga coberturas, glicina lo puede aceptar en una forma muy fácil. Y bueno, lo que ya miramos, puede concurrir con PRO generando la hélice prolipolina. Bueno, la glicina en general, entonces lo podemos entender como un residuo que puede hacer correcciones. H. Histidina, básico. Pero realmente es un aminoácido tan básico. Si la pKa está a 6, entonces tan básico no es. Además, lo que sabemos es que tiene dos nitrógenos en el imidazol, y que las dos son un poco diferentes, ¿sí? Bueno, y es por esta razón y por otra razón es que este aminoácido es el aminoácido más usado en catálisis. Tiene que ver con los dos grupos amino y tiene que ver con la pKa fisiológica. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las reacciones enzimáticas deberían ocurrir a pH fisiológico. Bueno, los otros básicos son arginina y lisina. Sí, la arginina es bien polar, donde la lisina podemos decir, bueno, acá no hay nada polar. Este es como un pedazo hidrofóbico que solamente la cabeza o la cola, si querés, es polar, y de aquí este también será un aminoácido que podemos caracterizar como anfipático. I es isoleucina, y es similar a la leucina,
es similar a valina y muchas veces también incluimos en este grupito la metionina. Entonces son los hidrofóbicos pequeños, ¿sí? Cuando lo comparamos con los hidrofóbicos grandes que son fenilalanina y triptofano. Bueno, metionina entonces también se considera como un hidrofóbico pequeño, pero bueno, debería ser claro que la metionina también es un poco un bicho raro. Bueno, ya estamos llegando al final. La S es de serina, que es similar a la T-streonina. ¿Sí? Lo que tienen las dos es un grupo hidroxil, pero como diferencia la treonina sí tiene un grupo metil adicional. Y de aquí también podemos decir, bueno, aunque las dos son polares por el grupo hidroxil, sí, la treonina también tiene un poco característica anfipático, pero es una forma diferente que por ejemplo la lisina y la tirosina. Bueno, entonces ya pasamos por todos los aminoácidos. Ahora quiero mostrar un poco, bueno, el estado protonado, que es obvio que la pKa residual, siempre tenés que entender en el pH local. Bien, bueno, mucho más de esta información se puede encontrar en este link, si quieren. No es necesario, es para profundizar. Ok. Quiero mostrar un poco y discutir un poco con ustedes para ver si tienen alguna idea o explicación la ocurrencia de los varios aminoácidos en proteínas. Ese es un gráfico y la verdad el gráfico no es tan importante porque acá ¿qué tenemos? Porcentaje de tamaño de polipéptido. Y acá este es más importante. Porcentaje de aminoácido, ese es sobre todo. Y lo que se ve es que hay un efecto, sí, estamos mirando al tamaño, pero este efecto no es tan importante. Solamente parece importante si trata de algo pequeño, ¿sí? de péptidos chiquititos hasta más o menos 10, 15 aminoácidos. Por todo lo demás, no hay mucho cambio. Bueno, entonces, pregunta a ustedes. ¿Por qué el triptofán será el residuo menos usado? ¿Tienen alguna idea? Puede ser justamente por la rigidez que tiene. Exactamente, por la rigidez. Entonces, una vez que está en algún lugar, es casi imposible para cambiarlo. Entonces, este es un aminoácido que resulta en que tenemos una proteína que es muy rígida en términos evolutivos. Bueno, el segundo, si miramos acá en este gráfico, es la metionina. Entonces, ¿por qué tenemos tan poco metionina? Si también podemos decir, bueno, lo podemos bastante fácil, mirando la hidrofobicidad, permutar con leucina, isoleucina o valina. Igual, leucina hay un montón y metionina hay muy poco. ¿Por qué? Porque es el primer aminoácido que se usan todas las secuencias y no se... Bueno, se usa yo después en otro. creo que esa es una de la parte de la explicación, pero hay algo más. Y tengo que volver a este. Mira, acá tenemos un sulfuro. Claro, Este creo, bueno, tienen que leer el paper, el primer paper que es un review, y van a ver que en general hay una modificación post-traduccional en lo cual sacan esta parte. Porque aparentemente este grupo genera inestabilidad. Y yo creo que también es de aquí que muchas veces no está bueno, no es preferible tener una metionina, pero preferimos igual isoleucina, leucina o valina. Por lo cual, combinado con el hecho que bueno, es un poco torpe tener muchos codones de start disponibles, hay muy pocos metionina. Cisteína.
Florencia, ¿tenés idea? No, no se me ocurre. Bueno, volvemos a cisteína. También tiene azufre. Claro, tiene el azufre. Y acá está. Entonces, Y no sería. tiene tres roles. Entonces está involucrado en un puente disulfuro. ¿Dónde encontramos puentes disulfuros? ¿En proteínas citosolares? Puede ser, pero es muy poco. En general son de proteínas extracelulares. Entonces, esa ya es una pequeña parte de todas las proteínas que hay. Bueno, oxidación puede ser como catalítico, pero la mayoría de las proteínas, aunque es catalítico, no funciona vía una cisteína porque hay varios residuos catalíticos. Entonces, este también es solamente una pequeña parte. Y proteína hierro azufre tampoco hay tantas. Y todos los demás, justamente por el grupo tiol, podemos pensar que ese es un residuo que es bien activo y que de aquí no ayuda a mantener una proteína estable. Y por eso podemos entender que la cisteína no es uno de los más usados. Histidina. ¿Alguna idea? No me acuerdo bien la estructura, pero es uno de los aromáticos. No es aromático, tiene el grupo imidazol. ¿Sí? Pero sí, tiene un Ah. anillo. Tiene un anillo, sí, pero bueno, justo creo que es el hecho que es un grupo imidazol y que tiene la pKa de 6. Entonces la histidina Sí. es a pH fisiológica es muy reactivo. Por eso sabemos que muchas veces enzimas tienen la histidina en la diara o triara catalítica. Pero por todos los demás, si la histidina no está involucrado en catálisis, en general genera un problema. ¿Por qué? Porque es tan reactivo. De aquí, poco Claro. histidina. Bueno, por último, la tirosina. Bueno, la tirosina quizás es lo más difícil para entender y la verdad es que yo no entiendo bien tampoco. Bueno, es bien reactivo y es grande, ¿sí? Puede ser porque es la combinación. Pero la verdad es que a mí me cuesta entender porque este está más o menos a la misma altura que la histidina. Pero bueno. Y entonces, estas son cosas, no puedes decir es así. Esas son cosas de biológica. Bueno, vamos a mirar en otra forma a la similitud. Sí, ese también es un poco para ponderar, para discutir, y ese tampoco son cosas que son muy fijos. Bueno, ya miramos a la alanina y sabemos que en la investigación lo usamos para hacer el famoso alanin scan. Bueno, tiene sentido que usamos alanina en ese scan si miramos a este. Ese se llama matriz de sustitución. Lo voy a explicar en más detalle cómo llegamos a este en la próxima clase teórica. Pero la idea es que este te genera, si estamos mirando por ejemplo a un alineamiento de dos secuencias, te genera, eso es algo importante para obtener el score de este alineamiento. Entonces, si por ejemplo, si tenemos alanina en la misma posición en una secuencia que la alanina en otra posición, este genera una recompensa de 4 puntos. Donde si la alanina está, si está alineado con arginina, genera una penalidad de -1. ¿Sí? Entonces, si la diferencia es grande, significa que es algo que no es muy favorable. Bueno, en este sentido, podemos decir que tiene sentido hacer un alanin scan o no. Bueno, la respuesta ya está, más o menos. Bueno, alanina con alanina, ¿sí? Tiene una recompensa de 4.
Y la peor penalidad que tiene es con el triptofán, que está a 7. Eso significa que la diferencia maximal es 7. Si lo comparamos, por ejemplo, con triptofán, donde está trip, tiene una recompensa de 11 y el peor está, acá puse menos 3, pero es menos 4 en realidad, porque acá veo aspartato y prolina menos 4. Entonces la diferencia acá es 14, es 2 veces más. Entonces si lo comparamos con este, tiene bastante sentido que usamos alanina, que mostramos con este matriz de sustitución que la alanina sí es bastante promedio. Bueno, los particulares, y tiene algo que ver con estos, aunque no todo. Los particulares son... Bueno, te quería hacer una consulta. Sí. ¿Eso es que en vez de usar alanina, usar otro? Perdón, este es... O sea, la pregunta que hizo es si en vez de usar, o sea, si tiene sentido usar alanina en vez de usar otro. No terminé de entender. Claro. Sí, así lo puedes. Este es algo que usamos para comparar secuencias. Si tenés una secuencia, puedes decir, bueno, si voy a mutar, por ejemplo, un triptofán, si lo voy a mutar hacia una prolina, es muy probable que va a generar un problema. ¿Por qué? Bien. Porque la diferencia es muy grande en la matriz de sustitución. Es para sustituir los aminoácidos. Exacto. Bien, ahora sí. Ok, Gracias. Entonces, el triptofán tiene la diferencia más grande. Y justamente Maxi ya lo indiqué. ¿Por qué? Porque es rígido, porque es grande, porque es hidrofóbico. La cisteína, también ya lo miramos. Es algo raro y que de aquí, por su estado de oxidación, también podemos ver en este esquema de similitud que muestra una diferencia grande. La histidina es muy catalítico, de 8 a menos 3. Y la P no estaba acá. ¿Dónde está la P? La P está aquí. Está en el medio. Entonces, ¿cómo podemos explicar que la P tiene una diferencia entre recompensa y penalidad alta y que no es un aminoácido poco usado? Eso se explica porque a muchas posiciones no conviene tener una P, pero una vez que tenés una P, en general es importante. En general genera, por ejemplo, una curva. Entonces, dado que todas las proteínas tienen muchas curvas, todos los hélices, los beta sheets, todos los loops vienen con curvas, necesitamos bastante prolina. Y en esta posición está bastante conservado. Por otro lado, la metionina acá estaba como muy raro. ¿Sí? Y acá se ve que igual, justamente al contrario que prolina, no tiene nada particular. Yo creo que se explica para evitar que vamos a tener muchos codones start. ¿Sí? Porque si tenemos muchos codones start, puede ser que vamos a tener una proteína mal hecha. ¿Sí? Ok, entonces ya entendemos que la similitud de aminoácidos lo podemos discutir, pero no es algo fijo. Depende mucho de la posición particular en la proteína. Eso es algo que podemos estudiar mirando, por ejemplo, a un alineamiento de múltiples secuencias. Este es un esquema bien general, que es algo que te ayuda mucho estudiando proteínas con, por ejemplo, la estructura y consecuencias. Pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos ejemplos donde tenemos que pensar un poco afuera de este paradigma, digamos, ¿sí? La cisteína, porque cumple 2 o 3 funciones muy diferentes. Ya sabemos cómo funciona con la D, la E, la N y la Q. Depende mucho del pH. Y ya miramos en la primera clase que la glicina a veces es similar a prolina, donde por ejemplo
igual si le miramos en la tabla, prolina tiene 7 y con glicina, a ver, acá, tiene menos 2. ¿Sí? Entonces sí, tiene una pérdida fuerte, depende mucho de la posición exacta. Bueno, obviamente, eso es algo que quizás será algo para mejorar. Este es una matriz con espejo. También lo podemos hacer en otra forma. Podemos hacer esta matriz que va por un lado y podemos poner la otra parte que va por otro lado. ¿Qué quiere decir con este? Quiere decir que acá, si vamos a comparar la prolina con la glicina, en el mismo momento estamos comparando la glicina con la prolina. Bueno, puede ser que tenemos un conjunto de secuencias de proteínas donde hay mucha prolina y varias glicinas. Y lo que es más raro es que tenemos una columna en otra posición que tiene muchas glicinas y algunas prolinas. ¿Por qué? Porque la presencia, la identificación de mucha prolina en una columna sugiere que hay una curva y la glicina lo puede resolver. Pero la presencia de mucha glicina no sugiere una curva. ¿Entienden este? Bueno, por eso yo creo, porque glicina también es un aminoácido muy frecuente, que justamente, aunque pueden ser similares, acá la diferencia es grande. Entonces estas cosas, estas herramientas, lo tenemos que usar con cuidado. Bueno, la similitud es algo muy importante y es algo muy interesante. También tiene que ver, por ejemplo, con el código genético. No lo vamos a hacer en detalle, pero lo pueden hacer si quieren. Fíjense el código genético y van a ver que el código genético es casi perfecto. Casi perfecto en el sentido que, bueno, lo que tienen son muchas posiciones estrictamente sinónimas. Significa que, por ejemplo, para la leucina tenemos 6 codones que son diferentes. 4 de estos difieren en la tercera posición. Entonces, si vamos a tener una mutación en la posición 3 del codón, no vamos a tener un cambio de aminoácido. Entonces, eso significa que en esta forma el código es bastante robusto hacia la evolución. Y podemos hacer un paso de más. Por ejemplo, los que son hidrofóbicos también tienen sus codones bastante parecidos. ¿Sí? Donde los hidrofóbicos, si le vamos a comparar con, por ejemplo, los ácidos, son totalmente diferentes. Entonces, si vamos a tener más que una mutación, es probable que vamos a tener una mutación entre algo similar, acá o acá, que vamos a tener una mutación que resulta en algo completamente diferente. Bueno, eso también se puede mirar, por ejemplo, por los alfabetos reducidos. Esas también son cosas que se usan en la biología computacional. Es para ganar poder computacional. Ok, 20 aminoácidos, 20 cosas funcionalmente diferentes, aunque algunos son similares y aunque algunos pueden tener varias funciones. ¿Qué pasa si necesitamos más funciones? Bueno, si necesitamos más funciones, lo que necesitamos es sencillamente modificarlos. Bueno, acá hay una definición, que aburrido, pero bueno, es la modificación covalente y generalmente enzimática de proteínas después de la biosíntesis de proteínas. Hay muchas. Una cosa para no olvidar es que puede ser que tenemos una modificación que resulte en un error, que se despliegue la proteína y que se precipita. Puede ser fatal, puede ser que sigue soluble, pero que no es más funcional. Y también puede ser que son inconsecuentes. Entonces, mostrar que hay un aminoácido
que está modificado por alguna modificación post-traduccional, no significa que es importante. Solamente indica o sugiere que es importante. Bueno, lo que es importante, y por eso es muy importante la biología computacional, si sirve. ¿Y qué significa que si sirve? Significa si contribuye a la aptitud del organismo, lo vamos a encontrar conservado. Y entonces si encontrás, por ejemplo, una serina fosforilada en tu proteína de interés, lo que puedes hacer es mirar si en proteínas de bichos relacionados también está, por ejemplo, por lo menos la serina. Y si por lo menos está la serina, podemos decir, bueno, aparentemente, por lo menos la serina está conservada, entonces de aquí puede ser que es funcionalmente importante esta modificación. Bien, bueno, como todas las cosas, también las modificaciones lo podemos clasificar. Yo lo clasifiqué así, creo que en el review lo clasifiquen de una forma diferente. Pero bueno, puede ser, por ejemplo, proteolítico o no, puede ser reversible o no, puede ser importante para estabilizar la estructura o puede ser algo más funcional, y puede ser enzimático, hasta que algunos reversibles son enzimáticos y otros reversibles no son enzimáticos. Bueno, esas son todas cosas que son interesantes desde un punto de vista químico-bioquímico. Bueno, esa será otra forma de clasificar. Primero vamos a mirar a las modificaciones que en general no estamos considerándolos como modificaciones, aunque son modificaciones. Los target peptides y los signal peptides son péptidos que en alguna vez, en el momento que la proteína llega a su destino, aunque puede ser un destino intermedio, ¿sí? lo digerimos. ¿Sí? Hay una proteína, una proteasa que lo digiere. Bueno, esa es claramente, según la definición, una modificación post-traduccional. Acá hay otro ejemplo que ese se llama proteólisis limitada. Es la insulina. La insulina es un polipéptido, ya es pequeño, pero la proteína funcional es más pequeña, porque lo que pasa es que se pliega. Este resulta en la posibilidad de generar dos puentes de sulfuro que genera un dímero estable, más que nada porque después si digiere acá y si digiere acá, se ve que hay dos residuos básicos que probablemente es como un sitio de identificación, y sale lo que se llama el C-peptide, y este resulta en la insulina funcional. Bueno, algo parecido podemos ver en muchas proteasas, por ejemplo en proteasas de bacterias secretadas, de hongos secretadas, pero en muchas más proteasas, es que además de que muchas veces tienen el pre-péptido, el pre es el signal o target peptide, además tiene luego de este pre-péptido en el terminal, tiene el propéptido. Y no sé si miramos, a ver cómo ponerlo con la cámara. ¿Sí? Entonces, si ese es el binding clef de la proteína, este será el propéptido, y que de aquí, si viene el sustrato, y el sustrato es verde, ¿sí? no puede entrar, porque hay algo. Hasta que se secreta, vamos a ver que hay un cambio o en pH o en estado redox, hay una conformación de la proteína, por lo cual se puede digerir, y ahora sí puede entrar el sustrato. Bueno, esa es una modificación post-traduccional claramente y funcionalmente muy importante. ¿Sí? La función de la PRO es proteger contra la proteasa a lugares donde no está necesario. Por eso el ejemplo de las proteasas extracelulares. Ok. Seguimos lo que son pero no se consideran. Puente de sulfuro. Ya lo miramos, en general es enzimática, puede ser sencillamente químico. Bueno, tiene que ver con más que nada proteínas secretadas. Bueno, una cosa interesante de es que hay muchas proteínas secretadas por
por plantas, por muchos organismos diferentes, y porque tienen tantos puentes disulfuros, son muy estables. Y esto resulta en que muchas de esas proteínas son los alérgenos, ¿sí? Porque no se pueden degradar. En algún punto el cuerpo dice que pero eso está mal, porque no lo puede degradar. ¡Pum! Bueno, de la misma forma, metales que pueden ser importantes en la estructura, pueden generar, por ejemplo, también cofactores. Bueno. Ok. Irreversibles bioquímicamente, irreversibles químicamente. Hidroxilación en general es irreversible, y dos ejemplos. Acá tenemos desde lisina a hidroxilisina por la enzima lisil-hidroxilasa. En la misma forma también podemos obtener hidroxiprolina. Yo supongo que se llama prolilo hidroxilasa la enzima. Nitración, ese es muy frecuente, que es químico. Y carbonilación, que también es químico, y estos dos dependen del estado redox. Bueno, el hecho, ¿sí?, que estos también dependen del estado redox. El estado redox también puede cambiar en función de una señal de estrés, ¿sí? Entonces, estrés de aquí también puede generar estas reacciones, no como algo funcional, pero puede generar proteínas dañadas. Reversibles. Bueno, nitración era irreversible. Nitrosilación, que es más suave, que también es redox y que también es químico, en realidad es reversible. Puede ser desde las varias formas de óxido nítrico. Óxido nítrico tiene como, no sé, 1000 formas. Cargado, radical, qué sé yo. Y también puede ser en vivo desde, ¿cómo se llama? Glutatión nitrosilado, ¿sí? Bueno, este también, por ejemplo, lo podemos usar en la investigación bioquímica en vitro. Es reversible y también puede ser algún sitio nitrosilado, puede ser un punto de iniciar un enlace disulfuro no bioquímica. Bueno, ya estamos llegando al final. Las modificaciones que implican adición de grupos funcionales. Bueno, esos son los que tienen mucho impacto, y muchas, por ejemplo, están involucradas en la localización, ¿sí? Para la localización de membranas tenemos, por ejemplo, miristoilación, palmitoilación, isoprinilación o prinilación, y porque esos son bastante simples, en el sentido de que, bueno, sencillamente acá lo que vamos a tener es una cola hidrofóbica, ¿sí? C14, C16, pero la glipilación, es que resulta en anclajes vía glicosilfosfatidilinositol, GPI. Y está anclado a la membrana, ¿sí? Entonces eso significa que realmente es un enlace covalente a la membrana. ¿Y cómo funciona Bueno, la glipilación, la reacción ocurre en el retículo, luego que pasó el péptido por el translocon. Bueno, eso significa que está pegado a la pared, a la membrana del retículo. Después, cuando vamos a tener los vesículos, vamos a ver que se encuentra en el citosol. Van al Golgi, entran al Golgi, otra vez están dentro del Golgi. Desde el Golgi van a la membrana celular, y desde la membrana celular, desde la función, ¿dónde la encontramos? Extracelular. ¿Sí? Bueno, este también es un punto interesante para tener algo reversible. Puede ser que son liberadas por fosfolipasas. Otros no lo podemos liberar. ¿Por qué? Porque algunos tienen al lado del anclaje GPI, pueden tener una región transmembrana. Bueno, pues acá lo que es importante es que estos
son mucho menos específicos. Este es algo bastante específico y de aquí también muy bien regulado. Bien. Glicosilación. Este es uno de las dos más importantes, no sé, pero los más que ocurren más y de lo que son más conocidos. Ya miramos a la N y la O glicosilación en el retículo y Golgi respectivamente. Y acá quiero mostrar que es en realidad un poco más complicado, ¿sí? Entonces puede ser la N a la posición a arginina o asparagina, luego puede ser serina, tirosina, hidrolisina o hidroxiprolalina, y también puede resultar en que vamos a tener C-monosilación. Eso significa que vamos a mirar a modificaciones sobre modificaciones. Vamos a glicosilar grupo glicosil. Vamos a glicosar fosfoserina, que, ojo, no es lo mismo que fosforilar un glicosil. ¿Sí? Es el opósito. Esta, por ejemplo, la fosforilación de un grupo glicosil es como una señal para las proteínas que tienen que terminar al final en la lisosoma. Bueno, entonces ese es todo un conjunto y resulta en que en total tenemos algo bien complejo en términos de proteínas diferentes. Bueno, de aquí también cumplen varias funciones, por ejemplo, especificidad de unión, atracción célula-célula, interacción de proteína-proteína, puede ser shielding, ¿sí? Entonces si tenemos una proteína extracelular con muchas azúcares afuera, las proteasas del otro bicho con lo cual estamos compitiendo no lo pueden digerir, ¿sí? Porque están protegidos. Quizás la más importante es mejorar la solubilidad. Puede tener una función en el plegado y puede ser checkpoint, ¿sí? Checkpoint significa que están involucrados, como este ejemplo, están involucrados en que van a dónde va. Bueno, glicosilación en general es irreversible, pero hay algunas enzimas que son capaces de desglicosilar. Eso significa que a veces es sencillamente reversible. Bien, la otra bien conocida es la fosforilación. Y la fosforilación, sí, se hace por fosforilasas, pero en realidad en general lo llamamos quinasas. No me preguntes por qué, no sé. La defosforilación está hecha por fosfatasas. Bueno, de aquí está claro que es algo reversible. ¿Dónde se puede ocurrir? Bueno, en los residuos que tienen hidroxilo, pero no todos, ¿sí? Porque muchos tienen hidroxilo. En general es serina, treonina, tirosina en eucariotas, pero se da, por ejemplo, aspartato y histidina en procariotas, más que nada. Bueno, ¿qué sabemos? Hay algunos quinasas con baja especificidad, pero la mayoría tiene alta especificidad. Lo que hay son superfamilias de serina, treonina quinasa. Eso significa, mirando a la especificidad, algunas de estas, ¿sí?, que son similares, que son homólogos, son capaces de fosforilar ambos serina y treonina. Otros son específicos para serina y otras son específicos para treonina. Bueno, además el ambiente cercano también afecta a la especificidad. Bueno, para que tengan una idea, ya antes de leer el segundo paper para la próxima clase, en humano hay unos 600 quinasas, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta que el humano tiene 30.000 proteínas en total, una cantidad de 600 quinasas es bastante, ¿sí? Entonces, la fosforilación es algo bastante importante. Bueno, una cosa, quizás la cosa más clara como funciona, no, mejor como ejemplo de obtener una característica físico-química adicional, está en lo que se llama fosfomimética. Es un término que es un poco al revés en mi vista. ¿Por qué al revés? Bueno, fosfomimética, en realidad el ácido aspartico es un fosfomimético de fosfoserina.
donde en realidad la función se cumple porque este grupo está cargado y este grupo también está cargado. Pero lo que tenemos acá, porque acá este viene con una quinasa y viene con una fosfatasa, acá tenemos un grupo activo reversible. Y entonces este será, la serina a fosforilar, será un punto o un residuo que se puede usar para regular la actividad. Bien, un ejemplo, la fosforilación, ¿sí? En glicogén fosforilasa a posición 14 de serina, fíjense que es una fosforilasa que se fosforila. Este resulta en un movimiento de 50 cuadrados, ¿sí? Y este movimiento, cambio conformacional, resulta en la activación de la enzima. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un grupo cargado en algún lugar. Otro ejemplo es isocitrato sintasa, tiene una SER en el sitio activo. Y si este SER está fosforilado, el sustrato no puede entrar. ¿Sí? Entonces, sin cambio conformacional, podemos prevenir que hay catálisis. Entonces, en este caso, la fosforilación inhibe la enzima. Acá la activa, acá la inhibe. Y no tiene nada que ver con el modo. El cambio conformacional también puede resultar en desactivación. Y la fosforilación en algo activo, en un sitio activo, también puede resultar en la activación. Depende del conjunto. Último es para indicar los papers. Hay 2 papers para leer. Ese es un review, es un review de Plant Biology, entonces está un poco dirigido a plantas, pero muestra, bueno, en pocas palabras, aunque son unos 25 páginas, todas las modificaciones post-traduccionales que hay. Entonces, este es para que tienen mejor idea, que tienen más ejemplos, más que nada que lo tienen que estudiar y recordar todos los detalles. Y el segundo paper, Monitoring of Plant Protein Post-Translational Modifications Using Targeted Proteomics. Bueno, es para indicar, para dar más ejemplos de lo que es la modificación más común y la modificación más impactante, que es la fosforilación. Bueno, la fosforilación lo podemos identificar, ¿sí? Usando espectrometría de masa, que lo voy a hablar un poco, creo, en una de las últimas clases, pero en este paper ya pueden mirar qué es lo que se puede hacer con estos ómicas. Entonces, es un ejemplo más profundo para fosforilación y también muestra como primera vez cómo estamos cambiando un poco la investigación de química biológica, que está mucho en la parte de ómicas. Bueno, ese es todo para la clase de hoy, justamente 1 hora. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay pregunta, No, por ahora. bueno, entonces ya podemos terminar la clase y sugiero que si todavía no lo hicieron, por lo menos terminar los cuestionarios de la primera parte de la estructura y yo trato de poner hoy o si no mañana en la mañana terminar los cuestionarios para estos 2 papers, ¿sí? Y bueno, lo vamos a discutir el miércoles que viene, ¿ok? Dale. Bueno, Buenísimo. entonces espero que tengan un muy lindo fin de semana y nos vemos. Gracias, igualmente. Amigos, cualquier pregunta, usen el foro. Bueno, Dale. chao. Nos vemos. You are currently the only person in this conference.